Hola, os voy a hablar de la tensión superficial. Las fuerzas de tensión superficial tienen su origen en una descompensación de las fuerzas de atracción entre las moléculas de un líquido que ocurre cuando una molécula está cerca de la superficie, porque siente fuerza hacia el interior del fluido que no está compensada desde la parte del exterior, ya que no hay fluido. Eso hace que la superficie de un fluido se comporte en cierta manera como una membrana elástica bajo tensión, como si fuera la superficie de goma de un globo. Por ejemplo, cuando la deformáis, si parece, por ejemplo, una pata de insecto, hace fuerza sobre la superficie del agua o un pequeño objeto, al deformarse esta superficie tiende a volver a su posición de equilibrio original y aparece una fuerza elástica de recuperación que trata de devolverla a su posición plana anterior y ejerce una fuerza sobre el objeto. Es lo que se llama las fuerzas de tensión superficial. El coeficiente de tensión superficial, que mide cómo de fuertes son las fuerzas de tensión superficial para un determinado líquido, se puede medir con el siguiente experimento. Imaginad un alambre en forma de U que se sumerge, por ejemplo, en agua con jabón o en otro líquido del cual queremos medir la tensión superficial, y tiene, además de la forma de U, un pequeño alambre aquí que cierra el contorno y que podría desplazarse para un lado o para otro. Si sumergimos el alambre y se forma una película de, por ejemplo, agua con jabón aquí en el alambre, veremos que aparece una fuerza que tira hacia dentro del líquido, que es la fuerza de tensión superficial, que trata de hacer la superficie lo más pequeña posible. Esto se puede ver también, que aparece esta fuerza, se puede ver con un hilo y una cubeta de agua con jabón. Con este experimento podemos ver el efecto de la tensión superficial. Tengo un hilo que he atado por las puntas, lo vamos a sumergir en agua con jabón de manera que se haga una película de agua con jabón entre el hilo, entre los dos hilos. Ahí la veis probablemente por el reflejo, y veis que si yo no hago fuerza, la tensión superficial trata de hacer lo más pequeño posible la superficie de agua con jabón y junta los hilos. Y para separar los hilos y hacer crecer la superficie, tengo que hacer una fuerza para separar los hilos. De modo que la fuerza de tensión superficial es como una fuerza elástica que tiende a disminuir la superficie del líquido. Volviendo a este experimento del alambre, aparece una fuerza aquí y podemos compensarla tirando del alambre con una fuerza F, ¿vale? Si esta fuerza es más pequeña que la de la tensión superficial, entonces el alambre se moverá para allá y la superficie decrece. Si esta fuerza es más grande, aumentaremos la superficie, y justo en el momento en que se equilibre la fuerza F con la que tiramos con la fuerza de tensión superficial, estarán en equilibrio, no se mueve. Y entonces, si podemos medir esta fuerza, por ejemplo, porque tiramos con un dinamómetro, estaremos midiendo la fuerza de tensión superficial.
El coeficiente de tensión superficial se define de la siguiente manera. Esta fuerza que equilibra la fuerza de tensión superficial será el coeficiente de tensión superficial por la longitud del alambre aquí. ¿Por qué? Porque el coeficiente de tensión superficial mide la fuerza de tensión superficial por unidad de longitud. Unidad de longitud. Estas fuerzas aparecen aquí a todo lo largo del alambre. Cuanto más largo sea el alambre, más fuerte será la fuerza con la que tira la superficie sobre este objeto, en este caso el alambre. Muy bien, aquí hay un factor 2, aparece un factor 2 de la fuerza de tensión superficial. ¿Por qué? Porque en realidad si miramos esto de perfil, este es el alambre y este es la superficie, el líquido, vemos que en realidad tiene dos superficies en contacto con el aire. La de arriba y la de abajo, porque es una película fina. Entonces, en este caso, aquí habrá una fuerza gamma L y aquí otra fuerza gamma L. Tenemos dos superficies, de aquí el factor 2 que aparece en la fuerza. Esta sería la fuerza de una superficie y con el 2 la fuerza de las dos superficies. Con esta igualdad podríamos medir el coeficiente de tensión superficial así. Deberíamos saber la longitud y la fuerza que aplicamos. El coeficiente de tensión superficial pues es lo que es diferente según tengamos agua o agua con jabón, alcohol, glicerina, lo que sea. Tendrán distintos coeficientes de tensión superficial. Por último, de esta fórmula podemos ver que el coeficiente de tensión superficial tiene las unidades de Newton por metro.